en Apocalipsis capítulo 10. Voy a leer unos versículos. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, y con él arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Vamos a ubicarnos de nuevo en el mapita. ¿Ok? Hemos estado estudiando acerca de este orden. Y si se recuerda, bueno, empezamos con los primeros 6 sellos. Y en el 6º sello hicimos una pausa, la cual yo le llamé adelanto, ¿verdad? Donde se pueden observar algunas cosas, los 144,000 sellados y la multitud vestida de blanco. Entramos al 6º sello, que es donde ocurren una gran cantidad de cosas, y este 6º sello lo que abre son las trompetas. Ya hemos analizado la mayoría de ellos, ¿verdad? Que también los últimos son ayes. Y nos quedamos aquí, en el 6º. No hemos entrado al 7º. Se supone que en la próxima quincena que estudiemos esto, entraremos ya a la 7ª trompeta, o a la trompeta final. Pero aquí se nos hace otro paréntesis. Siempre entre el 6 y el 7, él hace un paréntesis. Y este paréntesis va a ser para hablar de un ángel con un rollo en la mano, que es el que vamos a ver hoy, y de los famosos 2 testigos que Dios levantará en el tiempo del fin. Hoy vamos a hablar sobre el rollito, el ángel con el rollito. Entonces estamos ubicados en este paréntesis, en este momento, antes de caer a la 7ª trompeta. Juan tiene una visión, o en su visión observa un ángel que tenía ciertas características que ahorita vamos a estudiar. Este ángel principalmente tiene en su mano un librito. Pero antes de eso, bueno, no olvidemos que ya habíamos terminado de hablar sobre la 6ª trompeta, y no olvidemos que estamos ahorita en un paréntesis. ¿Ok? Veníamos con juicios, y hizo una pausa. Hizo un paréntesis para hablarnos de 2 temas: hablarnos de este ángel con un libro en la mano, y hablarnos de 2 testigos que se levantarán en estos tiempos. ¿Ok? Estamos en el paréntesis. El versículo 1. ¿Qué fue lo que vio descender el apóstol Juan? ¿Un ángel cómo? Un ángel fuerte. No nos dice por qué era fuerte, pero usemos la imaginación. ¿Por qué él diría que el ángel era fuerte? ¿Cómo lo vio? Grande, puede ser. Para que usted dijera que el ángel era fuerte, ¿qué características tendría que tener? Musculoso, ¿verdad? Un ángel musculoso. Bueno, ahí puede ser, ¿verdad? No nos describe por qué él lo ve fuerte, pero él dice es un ángel fuerte, dice otro ángel fuerte. Hay gente que ha confundido a este ángel con el mismo Jesús por ciertas características, de sus pies como llama de fuego, su rostro como el sol, pero claramente está diciendo que es un ángel, y dice que es otro ángel fuerte, o sea, como cualquiera de los demás que vi, pero estoy observando otro ángel fuerte. Entonces ya esto lo descalifica para decir que es Jesús, porque es otro ángel fuerte. Claro, tiene alguna representación. ¿Está envuelto en qué? En una nube, lo que quiere decir que viene del cielo. ¿Y qué tiene sobre su cabeza? Ve el símbolo del arco iris que nos robaron. En la Biblia está por todas partes,
Y el arco iris, ¿se acuerda que les dije que podía simbolizar? Pacto, gracia, misericordia. Porque cuando se hace ese pacto con Noé, se le promete que la tierra no va a ser más destruida por medio del agua. Entonces aquí estamos hablando de misericordia. Aquí está hablando de un mensaje que el ángel trae del cielo, está envuelto en una nube, pero está diciendo: yo traigo gracia, traigo paz, traigo misericordia. Es lo que quiere representar este ángel. Su rostro era como ¿qué? Su rostro era como el sol, lo que implica que no se le podía ver por su santidad, por su resplandor. El sol representa generalmente, y más bien a Jesús se le llama el sol de justicia, representa justicia. Sus pies, ¿cómo eran? Como columna de fuego. El fuego representa juicio, y el fuego tiene dos simbolismos en la Biblia. Muchas veces tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Fuego de Dios, toda esta parte del Espíritu Santo, lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, pero también tiene la otra connotación de juicio. Así que en este caso es probable que esté hablando también de juicio. Este ángel está representando un mensaje nuevo que es traído del cielo, donde hay paz, donde se supone que va a haber, bueno, paz no tanto, sino gracia, sería la palabra correcta, donde va a haber misericordia, donde va a haber justicia, pero también juicio. Está representando dos caras de una misma moneda. Seguimos viendo el verso 2. ¿Qué tenía en su mano? Un librito. El ángel tenía en su mano un libro. ¿Cómo estaba el libro? Esto es contrario a algo que habíamos visto. ¿Qué tenía el Dios cuando estaba sentado en su trono en su mano? Un libro, pero sellado, con 7 sellos. O sea que había misterios, que habían cosas que tenían que ser abiertas poco a poco, tenían que ser reveladas. Pero este libro, algunos creen que es el mismo, pero no lo es. Este libro ya está abierto. Este es un librito abierto, que todos pueden leerlo, que es accesible a todos, que es para todos. Eso era lo que tenía en su mano. Ahora es importante dónde él está ubicado. ¿Dónde tiene sus pies el ángel? ¿Ok? Un pie lo tiene sobre el mar y el otro sobre la tierra. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el ángel? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Y qué representa el libro en su mano? Un ángel que está conectado con el cielo, porque está envuelto en una nube. Eso significa que está conectado con el cielo, pero tiene sus pies sobre la tierra y el mar. ¿Okay? Hay una comunicación, hay una intercesión, está comunicado entre el cielo y la tierra. Hay una comunicación. Hablamos de que su rostro podía significar justicia. Hablamos de que sus pies, juicio, y el arco iris, gracia. Y tiene en la mano un libro. ¿Qué representa el ángel? ¿Qué representa el libro? El libro también va a tener doble característica. No me voy a adelantar al libro. El ángel, probablemente, la palabra ángel, recuerden que significa mensajero. Estamos hablando de una persona que está en medio de Dios y el pueblo. Los profetas eran personas que se colocaban en medio de Dios y el pueblo para dar un mensaje divino. Este mensaje divino podía ser un mensaje de bendición, pero también de juicio. Y es un mensaje donde usted ve que él tiene el pie sobre la tierra y el mar,
generalmente eran enviados a las naciones a llevar ese mensaje por todo el mundo. Lo vemos con Jeremías, lo vemos con Ezequiel, y ahora lo vamos a confirmar con el librito, que por ahí va la idea. Probablemente el ángel está representando ese mensajero que tiene que llevar la palabra de Dios por todo lugar, pero que esa palabra de Dios también tiene gracia, pero también tiene juicio en sus pies, y que tiene que ser llevada a toda lengua, a toda tierra, a toda nación, a todo lugar en ese momento. Tal vez ahorita no lo puedan entender, pero vamos a ir viendo el pasaje y vamos a ver que así cierra como lo estoy diciendo. El texto va a cerrar, si usted quiere lo puede observar, el último versículo dice: para que seas enviado, ¿verdad?, toda lengua, toda nación, y ante reyes también. El verso 3 nos dice algo muy interesante. En el versículo 3 nos dice que se clamó a gran voz, o sea, el ángel clamó a gran voz. ¿Cómo qué? ¿Cómo fue su clamor? ¿Como ruge un? ¿Ha oído usted alguna vez el rugido de un león? Por televisión, pero sí lo ha oído, porque el leoncito que estaba ahí ¿cómo es? En este parque que ya lo clausuraron, ya se murió el pobre leoncito. Pero y ese león, oiga, mis hijos lo escucharon, no lo han olvidado, ¿verdad? El rugido del león. Ese león generalmente ellos lo hacen por la tarde, es que hacen sus rugidos generalmente. Sus rugidos generalmente son como graves y muy fuertes. Y ese era un leoncito como enano, ¿verdad? Y pegaba buen susto. A uno se escalofriaba, ¿verdad?, que ser atacado por esa cosa. Se oye como un monstruo. Y era un leoncito, ¿verdad?, comparado a otros leones más desarrollados. Así que el gritar de este ángel significa que fue fuerte, fue duro, se escuchó en todo el lugar, fue potente, sería la palabra, porque se puede oír el rugido del león a largas distancias, en esas llanuras, a largas distancias. Así que después que se oyó el rugido, se oyeron siete truenos también. 7 truenos sonaron. Pero el versículo 4 nos dice que cuando los 7 truenos emitieron sus voces, él iba a escribir. Y eso es algo muy interesante. Pero oyó una voz del cielo, probablemente Jesús, que le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Se le impidió redactar lo que dijeron o lo que se oyó en forma de trueno. Esa voz que habló en forma de trueno, él escuchó y él lo entendió. Y parece que Juan andaba en una libretita, hermanos, como debemos andar nosotros. Y estaba apuntando todo lo que oía. Esa es la diferencia, no era un sueño, era una visión. O sea, él estaba en cierta actitud donde él puede tener cierto control. Y iba a apuntar eso, y se le dijo del cielo que no lo hiciera, que no lo apuntara. Más bien le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sellar aquí es ocultar, es guardar un misterio, es no revelarlo. La palabra misterio es muy importante. Creo que Tito y las cartas de Timoteo utilizan mucho misterio, la palabra misterio, para referirse al evangelio. Pero el misterio es algo que es oculto. El evangelio era algo oculto en el tiempo antiguo y fue revelado. Era un misterio para los profetas. Nadie sabía que existiría una iglesia. Se insinuaba, pero no estaba claramente, pero estaba en la mente de Dios. Eso es un misterio. Pero aquí se dice que los 7 truenos, lo que dijeron los 7 truenos, tenía que guardarse, tenía que sellarse. No se tenía que decir, no las escribas. ¿Qué nos enseña eso? ¿Alguien tiene una idea? Te toma agüita. ¿Qué podemos aprender de eso?
¿Cuánta es la curiosidad del ser humano? Queremos saber qué hizo Jesús cuando niño, ¿verdad? Y por ahí salieron algunos libros apócrifos ahí, donde Jesús agarraba el barro, lo soplaba y hacía palomitas, ¿verdad? La idea de querer ir más allá, dice Corintios que no debemos ir más allá de las Escrituras, de ir más allá, la especulación, el querer saber, conocer cosas que la Escritura no lo dice. Somos seres humanos y así somos, y hay hasta teorías de cosas que no están escritas. Dios es el dueño de los misterios. Hay cosas que no entenderemos jamás, hay cosas que no comprenderemos, y hay cosas que se comprenderán nada más en el momento preciso. Hay misterios en las Escrituras, hay cosas que no tenemos claras, y en eso se basa la fe, en el cual yo creo en Dios aunque no tengo todos los detalles de todas las cosas cómo van a suceder. Aún Apocalipsis no está completo, le falta los 7 truenos. ¿Qué decía los 7 truenos? Se lo llevó Juan a la tumba. Será revelado en el tiempo del fin a las personas que estén en ese momento, pero nosotros no sabremos qué hay en los 7 truenos. Por ahí hubo una secta que dijo el pastor que Dios le había revelado los 7 truenos. Qué raro cuando se lo sellaron a Juan. Siempre hay alguien, ¿verdad? Ya era más inteligente que Juan. Así que hay cosas que usted y yo no conoceremos. Es más, aun cuando le pedimos la voluntad de Dios, Señor, muéstrame tu voluntad, hay cosas que Dios nos muestra, nos guía, pero no nos da los detalles. Si supiéramos los detalles, nos espantaríamos de todas las cosas que pasan y todas las cosas que nos esperan y las pruebas y las situaciones. Nos da lo que necesitamos saber. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. ¿Y qué hace una lámpara? La lámpara en aquel tiempo iba iluminando ¿qué? Mientras yo voy caminando. No ilumina todo el sendero. Mientras yo voy caminando se va iluminando, y así es nuestro caminar con Dios. Vamos en fe, vamos caminando y Él va iluminándonos poco a poco. No nos revela todo lo que nosotros quisiéramos saber. Así que también en Apocalipsis hay cosas que Dios se reserva. La misma Biblia, el mismo Juan, apóstol San Juan dijo que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no habrían libros, ¿verdad? Probablemente está exagerando, probablemente es una forma hermenéutica de exagerar, pero lo que quiere decir era mucha información. Lo que tenemos es lo que importa. Lo que importa para salvación es lo que tiene la Biblia, no lo que quiere llenar nuestra curiosidad. Igual que la palabra dice que a Job nunca le reveló el por qué pasó por todo. Nosotros lo sabemos, está escrito, más bien nunca supo. No, Job no se le reveló que el diablo lo mandó a pedir, nada de eso. Job tenía que andar por fe. Señor, no entiendo por qué cambiaste de opinión, me quitaste todo, me lo volviste a dar. Y él no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. En cambio usted y yo ya tenemos más conocimiento, y aún así nos quejamos. Sabemos que hay un diablo, sabemos que hay pruebas, sabemos que Dios también nos pasa por situaciones difíciles. Tenemos mayor conocimiento que el de Job, pero aún así tal vez no tenemos la fe de Job. Es otra cosa. Pero sí, no todo es revelado, y Dios no le reveló los detalles a Job de lo que estaba pasando con él. Bueno, así que ¿por qué todo no es revelado? Porque así lo dispone Dios. Hay cosas que solo le pertenecen a Dios, no es el tiempo, no es el momento que nosotros la conozcamos. Vamos a ver un juramento que hace el ángel, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y el tiempo no sería más. Hemos leído, y por tradición nosotros los evangélicos decimos, los cristianos no juramos. No sé si ustedes lo formaron así, pero no juramos. Usted nunca jure, ¿verdad? Jesús dijo, y Santiago también lo menciona, no juréis por nada. Pero no es porque sea malo el jurar en sí.
Si no es que usted y yo no tenemos el poder para cumplir un juramento. Yo puedo decir, yo te juro que mañana estoy ahí temprano. ¿Usted qué sabe si amanece? Entonces, usted no puede disponer de cosas y juramentar. Y también generalmente los que juran son los mentirosos, ¿verdad? Porque necesitan jurar por alguien más grande que ellos para que les puedan creer. No, su palabra no es suficiente. Necesitan jurar por alguien. Me acuerdo que mi papá, cuando hablaba con alguien, estaba yo pequeñito, y caminaba con él, y estábamos mis medio hermanos, y él estaba hablando con alguien y alguien no le creía, y decía a él: lo juro por todos mis hijos que se mueran uno a uno. Yo, papi, no haga eso, porque no estaba muy seguro que estuviera diciendo la verdad. Todos nos asustábamos y nos agarrábamos, ¿verdad? Que se mueran ahorita mismo todos. Terrible. Bueno, esa es la idea del juramento. Pero el ángel, un ser espiritual, sí tiene la potestad, y Dios mismo puede jurar por sí mismo. La Biblia dice: yo juro por mí mismo, porque Él es perfecto. Y el ángel sí puede jurar por el que está en el trono, y el ángel hace ese juramento porque es algo cierto. Juro por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y lo que está en él, la tierra y lo que está en ella, el mar y las cosas que están en él. ¿Y qué está jurando? No lo añadí ahí, y es importante: que el tiempo no será más. O sea, ya se acabó el tiempo. Y este es un preludio que se acerca al fin. El fin. El tiempo ya se acabó y el ángel está jurando. ¿Para qué son los juramentos? Para reafirmar una verdad. Pero no está jurando por sí mismo ni por nadie, está jurando por Dios y porque Él sí puede hacerlo. Para afirmarle a Juan que todo esto va a ocurrir. En el versículo 7 pasamos al tema del misterio. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, todo lo que estaba oculto, todo lo que el plan de Dios se va a completar, como él lo anunció a quién, a sus siervos los profetas. ¿En la voz de quién? Del séptimo ángel. Cuando toque la trompeta el séptimo ángel, que todavía no hemos llegado ahí, sino en la próxima lección, entonces el misterio de Dios se va a consumar, se va a completar, como lo anunció a sus siervos los profetas. Esos tiempos habían sido anunciados a los profetas. Tampoco lo entendieron claramente, pero sabían que el día del juicio vendría. Cuando usted ve en Isaías, cuando usted ve Ezequiel y estos libros, dicen el título: el día de Jehová. Se está refiriendo a eso. El día de Jehová vendrá contra las naciones. El día de Jehová, ese es el día de Jehová. Era algo ya anunciado y visto por los profetas, y aquí se dice que ya está por cumplirse, ya está por manifestarse. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto, pero en este caso está siendo revelado, está siendo mostrado, se está aclarando las cosas que sucederán en el tiempo del fin. El evangelio, la salvación, era un misterio. La iglesia es un misterio, es parte de ese misterio, algo que el Señor tenía oculto a los judíos y no lo pudieron entender, que Dios iba a levantar otro pueblo. Era algo que Él tenía oculto, pero que hoy, para nosotros, ahora que leemos la Biblia, ay, mira, aquí está, he llamado a otro pueblo que no era mi pueblo, ese somos nosotros. Ahora lo entendemos, porque nos ha sido revelado, pero era un misterio para los judíos. Asimismo, hay cosas de Apocalipsis que son un misterio para nosotros, pero las personas que lo vivan en aquel tiempo lo entenderán.
como usted entiende que usted es parte del propósito de Dios y lo comprende y lo puede ver hasta en el Antiguo Testamento, pero ellos, los judíos, no pudieron detectarlo y hasta el sol de hoy algunos, o la mayoría, no lo comprenden ni lo ve así. Y vamos al librito, hermanos. Le dije que hoy vamos a terminar temprano. Vamos al librito. En el verso 8 nos dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, la cual podemos pensar que es el Padre o el Hijo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Estoy lo proyectando para que vean. Había un libro abierto, ¿verdad? Como dijimos, en la mano del ángel. Él oye la voz del cielo que dice que lo tome de la mano del ángel. Y en el verso 9, él va, le pide al ángel el librito y le dice que se lo coma, que va a ser amargo en el vientre, pero en la boca dulce como la miel. Agridulce. Ahí sí puede ser, combine las dos cosas. Dice que va a ser amargo en el vientre, en el estómago, va a ser algo amargo cuando caiga a tu estómago, pero va a ser dulce en tu paladar. ¿Ah? Empieza dulce, sí, termina mal, ¿verdad? A Jeremías se le pide algo similar en Jeremías 15:16. Se le pide que coma del rollo. A Ezequiel también, en Ezequiel 3, del verso 2 al verso 3, también se le dice que coma. Y lo que come, dice que es algo dulce. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa acción? A estos profetas, cuando tenían que llevar la palabra de Dios, el Señor les dice que se coman el libro. Cómetelo. Trágatelo. Y todos ellos lo encuentran dulce cuando lo comen. Apocalipsis nos añade que cuando llega al estómago está amargo. Esto es una indicación del trabajo del profeta, del trabajo del predicador. Volvemos a repetir casi lo que está en el ángel. Tiene dos facetas. Una donde lo que come es dulce, pero también es amargo. ¿Tiene una idea de qué puede ser? Buenas y malas noticias. Buenas y malas noticias. ¿Alguien más? Algo que aparentemente es dulce, pero es malo. Es engañoso, algo engañoso. Que va a tener un final amargo. Al principio de la felicidad. Veamos el 11. En el 11 se le dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Qué significa el librito? ¿Qué tenía que comer Jeremías? ¿Qué nos manda el Señor a comer nosotros? La palabra de Dios, ¿verdad? Deberíamos estar estudiando la Biblia constantemente, deberíamos memorizarla, deberíamos tragarla, digerirla, y va a ser dulce a la boca, pero también tiene algo de amargura. ¿Cómo es eso, pastor? Que va a tener algo de amargura. El mensaje de Dios causa ese efecto.
Cuando predicamos, hay mensajes que usted dice, ay, qué dulce, ay, qué agradable, ay, qué bonito. ¿Alguien me va a preguntar? Sí. Comentar, ¿verdad? De que eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Que es el reflejo, Él nos enseña lo que es correcto, lo bueno. Y cuando uno va leyendo y va descubriendo y va aprendiendo, se va dando cuenta cuán malo, pecador y miserable que es uno, ¿verdad? Parte amarga. Ok. Perfecto, perfecto. Vamos por ahí. La palabra tiene ese efecto. El mensaje, dijo don Isidro aquí, pero me dice el que no lo escuché. El mensaje tiene ese efecto. Es un mensaje, la palabra de Dios a veces la recibimos con gozo, con alegría. Ay, qué bonito cuando son promesas. Ay, la promesa del Señor aquí, qué lindo, qué hermoso. Y regalamos pechos y cosas de promesas a todo el mundo. Qué bonito esa parte. Pero cuando habla del pecado, cuando habla del arrepentimiento, cuando me quiere corregir, cuando son cosas que no me agradan, qué amarga es. Y la profecía también tiene esos dos elementos. Había bendición para el pueblo, había mensajes bonitos para el pueblo, pero también de castigo si no obedecían. Tiene esos dos elementos. Y yo quiero ir más allá. La predicación del Evangelio también tiene esos dos elementos. Si se recuerdan los que estuvieron el domingo, el mensaje de don Alejandro tiene los dos elementos. Va a tener la parte bonita, ¿verdad? Si yo recibo al Señor y acepto al Señor, ¿verdad? En mi corazón, con todo mi ser, lo recibo en mi corazón, ¿qué soy? Salvo, pero tengo que arrepentirme. Ahí está la parte amarga de mis pecados, abandonarlos, dejarlos. El Evangelio tiene esos dos elementos, una parte dulce y una parte amarga. Así como el ángel tenía sobre su cabeza un arco iris que representa gracia y sobre sus pies fuego, los dos elementos del mensaje. El libro tiene los dos elementos también, dulzura y también amargura. Aquí se está refiriendo entonces el libro. ¿Qué significa el libro? El libro significa la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la profecía, el anuncio de la palabra de Dios. Y se le está mandando a Juan a que continúe profetizando, a que continúe dando testimonio sobre toda lengua, sobre toda nación, a que siga siendo testigo. Y eso es clave, hermanos. ¿Por qué es clave? Porque entonces puedo entender el capítulo 12 cuando vamos a hablar de los dos testigos. A ellos se les da una misión, a ellos se les da un librito, por así decirlo, a ellos se les da un mensaje que ellos tienen que dar a la gente de aquella época, que tendrán que dar a la gente de aquella época. A nosotros también se nos dio un librito, a nosotros también se nos encomendó una misión de dar un mensaje que se nos ha olvidado a veces darlo, que nos comimos el mensaje. No sé cuánto le ha pasado que cuando papá o mamá le decía, llévale un mensaje a fulana de tal, y cuando llegaba el día, ¿qué era? ¿Qué era lo que había que decir? Nos olvidábamos del mensaje. Bueno, eso no puede pasar. Tenemos un mensaje importante que darle a las personas. Y yo sé que ya terminó el mes que estábamos enfocados en el evangelismo, pero el tema sigue. Sí. Sí, no. Hay un asuntito que me hizo gracia. Es algo jocoso que está sucediendo ahí. La orden que recibe Juan es que tome el libro. Pero él no va al tomo, el jurídico. Sí, cierto. Porque está una gente muy grande. Está impresionado. Entonces el hombre va y lo pide. Sí, se nos trajo cosas, sí, esa parte, tiene razón. Gracias por ese detalle. Y a él no le pidieron que pidiera permiso ni nada de eso. El respeto, ¿verdad? Es que el ángel era muy fuerte. Lo tenía impresionado. Ok, perfecto. Nosotros igual tenemos algo que hacer. Y quiero concluir acá. Tenemos una función profética, y es un término muy manoseado, pero no podemos dejar de utilizarlo porque tú lo manoseas.
tenemos una función profética nosotros. Juan tenía una función profética, que era predicar el mensaje del Señor, la revelación que estaba recibiendo, tenía que publicarla, tenía que comentarla, tenía que entregar ese libro para que llegara a muchas personas. Nosotros también tenemos una misión, ¿verdad? Que es hablar a la gente del Señor Jesucristo, y será dulce y será amargo a la vez. Para algunos será amargo, pues cuando les toquen algunas cosas que no quieren dejar. Hay una misión que cumplir. ¿A dónde? En las naciones, pueblos, lenguas y reyes y gobernantes. Todavía tenemos esa función. La palabra de Dios puede ser dulce al referir sus promesas, amarga cuando hablamos de sus juicios, y la predicación de la palabra puede producir ese doble efecto: que te ame la congregación y que otro día te odie por lo que dijiste. Entonces, o te quiere o te odia porque el tema tal vez los incomodó, los movió de su asiento. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener ese efecto. Si nos hace sentir cómodos todo el tiempo, estamos con problemas, no está predicándose entonces la palabra de Dios. No somos llamados a conocer todas las cosas. Hay misterios que solamente le pertenecen a Dios. Cuando una persona quiere conocer todo, a veces terminan en sectas, terminan en grupos porque necesitan más información que lo básico, y ahí termina inventando cosas que la Escritura no dice. Tenemos que tener una cierta satisfacción con lo que ya Dios ha revelado. Más de allá solo sería especular. Y algunos misterios solo serán revelados al final. El mismo Jesús dijo que podíamos a él preguntarle muchas cosas en el futuro. Imagino la fila, ¿verdad? O tal vez no, ya somos tan inteligentes que todo lo captamos, ¿verdad? Ya no es necesario. Pero hoy tendremos dudas. En el futuro no. Sí. Sí, es probable, tal vez me retroceda aquí un poco, sería demasiado. Bueno, es probable que lo que estemos hablando aquí en adelante es acerca ya de la predicación de los testigos, que van a tener efecto en los 144,000 que ya vimos adelantadamente. O sea, estos 2 testigos van a hacer una función, ¿verdad? Y van a ganar gente para el Señor en aquel momento. Leas el capítulo 12, es muy interesante el ministerio de ellos. ¿Quiénes son? Estudie y me trae la respuesta quiénes son esos 2 testigos, porque hay varias ideas de quiénes pueden ser, ¿verdad? Y tienen unos poderes interesantes parecidos a algunos profetas del Antiguo Testamento. Capítulo 12, 11, no se le olvide. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Así que el librito, la palabra de Dios, eso es lo que es el librito. Eso es lo que representa la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, hermanos, antes de despedir en oración, entonces, me gustaría recordarles que de este miércoles al próximo, el servicio es de oración, pero va a tener una variable para motivarlo a que puedan asistir. Tenemos visita ese próximo miércoles. Si Dios lo permite y todo sale bien, estarían acá el grupo de misioneros panameños. Principalmente son jóvenes también, y tendrían una participación pequeñita, pero tendrían una participación en el culto. Así que le motivo a que pueda asistir, porque qué feo sería que no haya gente ese día, ¿verdad? Y que nos estén visitando. Así que le motivo a que haga planes y puedan estar con nosotros y podamos compartir con ellos. Este domingo también tenemos pura visita de estos días, ¿verdad? Otros misioneros, no sé por qué quieren visitarnos, pero llegan el domingo, pero al culto. Solo quieren compartir con nosotros el culto. Solo vienen a sentarse, a compartir con nosotros, y al final, y solo me pidieron que les pudiera abrir un espacio para ellos traer su almuerzo y almorzar aquí con nosotros. Son de los grupos que fueron a evangelizar, no es el mismo,
es otro. Van a trabajar en la zona de don Alejandro Valdelomar, que es donde él vive, ¿verdad? Pero como él no tiene iglesia, la iglesia de él es aquí, ellos vienen acá. Ellos vienen acá como su base, vienen aquí ese domingo, ¿verdad? A compartir con la iglesia. Y luego creo que salen al Limpo también a entregar unas cinco, ¿cómo se llama eso? Filtros que le habían quedado pendientes. Entonces, también sería bueno poder compartir con ellos un ratito el domingo. Así que el próximo miércoles tenemos visita durante esa semana y también este domingo. Oramos entonces. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por entender lo importante que es la predicación de tu palabra, pero tal y cual como está, haciendo un efecto de dulzura, pero también causando amargura en algunos momentos, la cual es buena para el arrepentimiento, Señor. Permite, Señor, que estos elementos también estén en nuestras prédicas, en nuestros mensajes, que también nos incomoden, que también podamos comer tu palabra día tras día, Señor, aprender de ella y enseñarla a otros, Señor. Padre, esa función todavía la tenemos nosotros. Ayúdanos a ser testigos, a poder hablar tu palabra siempre a las personas que lo necesitan. Y te pido que lleves con bien a estos hermanos a su hogar, a su lugar de destino, que los protejas, que los guardes, que los acompañes, Señor, y que les des una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.